Buenas noches con todos. Quisiera empezar diciendo de que cuando hablamos de tumores de células gigantes, hablamos de tres problemas principales. Hablamos de un problema de manejo integral del paciente, fundamentalmente porque constituye un reto para manejo quirúrgico sobre todo. Y vamos a ir viendo cómo van apareciendo las dificultades conforme revisemos el tema. En segundo lugar, constituye un problema de tipo administrativo, porque muchas veces no encontramos en las autoridades de nuestros hospitales el apoyo necesario para dar el paso siguiente en la evolución del manejo de la enfermedad. Por ejemplo, el caso del denosumab. Nosotros tenemos 3 pacientes con denosumab, pero sin embargo tenemos muchas dificultades para poder manejarlo, cuando ahora es una opción que debe considerarse desde el comienzo en el tratamiento de los pacientes. En el Hospital Rebagliati tenemos una experiencia formal en el manejo de tumores desde el año 92 y tenemos realmente un banco de información muy importante. Tenemos alrededor de unas 12.000 fotografías, si no me equivoco, pero que requieren que se sistematice, se organice. Dentro de eso hemos ido rescatando algunas cosas. Hicimos ese trabajo con el doctor Cialer y donde tuvimos como objetivo principal determinar cuáles son las características clínico-patológicas de los pacientes que tienen este tipo de patología y que han sido vistos y manejados en nuestro hospital, en el Hospital Rebagliati. Revisamos historias clínicas del año 2010 al 2016 con un informe anatomopatológico que confirmaba el diagnóstico de tumores de células gigantes y además el tipo o variedad del mismo. Y también tuvimos en cuenta que debería haber un registro completo de la historia clínica. Así pudimos incluir 39 pacientes. Ustedes saben que se trata de un tumor que es localmente agresivo. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá en el caso del hueso, este es otro, cómo va destruyendo y saliendo del hueso. Entonces es un tumor localmente agresivo que no lo limita la cápsula y que puede invadir cortical y estructuras vecinas. Pero lo más importante es que si no se hace un manejo adecuado desde el comienzo, tiene un índice de recidiva muy alto. También hemos tenido casos con enfermedad metastásica que era histológicamente benigna. Un tumor agresivo, fíjense, ustedes pueden ver acá cómo destruye el hueso y el manejo, la resonancia magnética, la pieza operatoria, y en este caso le dimos una solución con electrocauterización y cemento. Una microscopía donde pueden ver la célula gigante que es característica, multinucleada, teniendo en cuenta que es un tejido ricamente vascularizado, y vamos a tener que lo que marca la agresividad del tumor es la proliferación de las células estromales mononucleadas. ¿Cuáles son los tumores óseos más frecuentes que tenemos nosotros en el hospital? Los pueden ver en esa lista: osteosarcoma, mieloma, linfoma, condrosarcoma y el tumor de células gigantes, que representa aproximadamente un 5 al 8% de los tumores óseos primarios y un 15 al 22% de los tumores óseos benignos. Es la 6ª neoplasia en frecuencia en lo que hemos podido. Acá tienen un estadio 1, una lesión que está confinada al hueso, adelgaza la cortical desde adentro, pero mantiene todavía los límites y circunscrita. En el caso del tipo 2, fíjense cómo ya va adelgazando la cortical, va soplando la cortical, podemos ver adentro ya una estructura que le llamamos en pompas de jabón, y acá pueden ver ustedes una resonancia, y miren, muchas veces van a encontrar esta imagen característica en la resonancia magnética. Un caso de estadio 3, fíjense la gran destrucción que tiene el hueso y cómo ocupaba prácticamente un 90% del área de circunferencia de la parte distal del antebrazo. Esto es un caso que también lo vamos a ver un poquito después, pero que tiene como particularidad que el paciente llegó con una radiografía de un año antes, donde la lesión era aproximadamente de 1 centímetro y estaba confinada a la epífisis distal del cúbito. Con un poco de suerte encontré, revisando un trabajo que presentamos en el año 2005 sobre un estudio que hicimos del año 93 al 2005 con 60 pacientes, y esta es la distribución por edades.
Esto coincide con lo que encontramos: 17 casos entre los 20 y 29 años, 19 casos entre los 30 y los 39 y 11 casos entre los 40 y los 49. Una distribución que coincide con la literatura. La incidencia por sexo, en ese momento encontramos que predominaba en un 58% la incidencia en el sexo masculino. Y la localización, según lo que dice la literatura, el 60% en fémur distal y tibia, un tercer de localización en radio y sacro, y resaltando la característica de que los tumores celular gigantes son principalmente epifisiarios y pueden eventualmente atravesar el cartílago articular. Esta es la distribución que encontramos en ese momento. En el año 2009 lo presentamos el trabajo, pero fue un estudio hecho hacia el año 2005, donde pueden ver la distribución, y alrededor de la rodilla siempre la mayor concentración de incidencia del tumor. ¿Cuáles fueron los estadios que encontramos? Hicimos una comparación con los estadios radiológicos de Campanacci y encontramos que había esta frecuencia, como pueden ver ustedes. Un 6% de estadio 1, un 36% de estadio 2 y un 56% de estadio 3. Eso se debe a que nosotros somos un hospital de referencia. Muchas veces los pacientes llegan con un proceso de larga data. Esta fue la distribución que pueden ver de casos por año desde el año 92 hasta el año 2005, con algunas variaciones. Ese ha sido el año del diagnóstico. La incidencia promedio que tuvimos fue de 4.3 casos por año. ¿Qué hemos encontrado en el trabajo que hicimos con el doctor Cialera? Ahora, eso es lo que refiere la literatura, una proporción de 2 a 1 de hombres a mujeres, y una distribución etaria, como pueden ver acá, entre la segunda, tercera y la cuarta década de la vida. Esto fue lo que encontramos comparando. Encontramos un 46% de compromiso en mujeres y un 54% de compromiso en hombres. La distribución etaria, exactamente como había pensado, y acá pueden ver la referencia, ¿no? Entre los 20 y los 40 años, la mayor concentración de casos que tuvimos. La distribución que encontramos en esta oportunidad difiere un poco de la que vimos hasta el año 2005 y ya coincide un poco más con la literatura de que el 60% de las lesiones aparecen alrededor de la rodilla. ¿Cuáles fueron los síntomas que encontramos? Predominantemente y en casi todos, un 99 algo por ciento, dolor. En segundo lugar encontramos limitación funcional, aumento de volumen, generalmente una contractura en flexión secundaria a la sintomatología predominante, y en un 5% de casos encontramos que había una fractura patológica. ¿Cuál fue el tiempo de enfermedad? Y esto es interesante. Fíjense, la mayor concentración está entre los 3 y los 9 meses. Eso explica los grandes tumores que ha presentado el doctor Iberico y que nosotros también encontramos cuando llegan al hospital. Esta demora en el acceso al centro donde se le va a dar una solución tiene un impacto definitivo no solamente en el pronóstico, sino también en el tipo de manejo que vamos a hacer, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista quirúrgico. El grado histológico, tuvimos 5% de pacientes con grado 4, pacientes que evolucionaron muy mal, con enfermedad metastásica, e inclusive con éxitos de TAC. Pero la mayor concentración fue un 36 y un 44% en los grados 2 y 3, lo que también coincide con la literatura. ¿Cuál es el tratamiento que hicimos? Se eligió 35 pacientes en los cuales la distribución de tratamientos fue la siguiente. Un paciente se le hizo una hemipelvectomía. Este es un paciente que tuvo un tumor de células gigantes de la hemipelvis derecha y que evolucionó con recidivas hasta en 3 oportunidades, y hizo enfermedad metastásica pulmonar y falleció posteriormente por la enfermedad metastásica pulmonar. Resección amplia hicimos en 10 pacientes, de los cuales colocamos 6 endoprótesis, curetaje drilado y un método adyuvante que inicialmente en el hospital yo hacía electrofulguración. Con la llegada de Lucho al hospital se ampliaron las posibilidades quirúrgicas y de tratamiento, y en este momento nosotros utilizamos más nitrógeno líquido, y la electrofulguración le hemos limitado a aquellos tumores de células gigantes de grado 1. Y como complementación también utilizamos cemento, y en algunos casos, en 3 casos, usamos radioterapia.
Acá tienen ustedes una imagen de cómo se está trabajando y ahí estamos colocando el nitrógeno. Ahora, en los tumores residuados, que fueron 4, hicimos una amputación en 1 y curetaje, adyuvancia más cemento en 3 pacientes. Recurrencia tuvimos en 6 casos. El 83% ocurrió entre los 12 y los 24 meses del tratamiento inicial y un 17% después de los 26 meses. Y acá tienen ustedes también el grado histológico de la residuas. Residuaron en mayor porcentaje, en un 67%, los tumores de células gigantes de grado 3. Enfermedad metastásica pulmonar en 2 casos, a los 8 y a los 60 meses. Tenemos más pacientes, pero no hemos podido completar la información de la historia clínica y por eso no se incluyeron en el estudio. Conclusiones: debemos considerar que se trata, hay que hacer un diagnóstico diferencial desde la primera evaluación, cuando el paciente viene por dolor y no tiene un antecedente claro de trauma. El tumor a células gigantes, si bien es cierto que es un tumor benigno, no debemos olvidarnos que es un tumor agresivo y como tal debemos hacer el enfoque desde el punto de vista de manejo inicial y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico idealmente es la solución para este tipo de problemas, pero no debemos también dejar de tomar en cuenta que se requiere adyuvancia intraoperatoria. El uso de radioterapia o medicación lo estamos haciendo cuando hay compromiso de partes blandas, cuando ya había una recidiva, y ahora tenemos la herramienta terapéutica que es el denosumab, con el cual estamos todavía en el hospital peleando un poco para poder incorporarlo de manera permanente al arsenal terapéutico. Y en eso el doctor va a enseñar cómo la experiencia que tienen y cómo están. El seguimiento, como todo problema tumoral, mínimo 5 años. Siguiendo un esquema que puede variar de un hospital a otro, nosotros hacemos un control cada 3 meses el primer año, cada 6 meses el segundo y un control anual a partir del tercer año. La idea es tratar de identificar precozmente las recidivas o la enfermedad pulmonar metastásica. El control periódico debe incluir radiografía de tórax o una tomografía espiral multicorte para poder detectar muy rápidamente o precozmente una enfermedad metastásica pulmonar. Acá tenemos un paciente con enfermedad metastásica pulmonar. Fíjense los nódulos. Lamentablemente esto ya es una complicación mayor. Sin embargo, los avances en la parte quirúrgica de cirugía de tórax nos permite también ahora poder hacer resecciones de nódulos pulmonares cuando son únicos o cuando no pasan de 2 o de 3. Acá tenemos una foto que me presentó el doctor Valer, que sospecho que se la cabeceaba Federico porque acabo de verla en esa es la parte anecdótica de la presentación, la preparó Lucho a propósito. Aquí este es un caso que enseñé al comienzo. Miren, este es el paciente que tuvo este tumor que ocupaba prácticamente el 90% de circunferencia. Se le planteó de inicio una amputación. Jesús no aceptó la amputación, se le hizo una resección amplia, pero lamentablemente a los 4 meses aparecieron 2 nódulos que los pueden ver ustedes. Tampoco aceptó una cirugía de amputación, se le hizo resección de los nódulos. Para este momento de la enfermedad ya tenía metástasis pulmonares y falleció 2 años después por la enfermedad metastásica. Otro caso es un caso de una lesión que está bien circunscrita, observen. Ahí estamos preparando para hacer la electrofulguración y acá tienen la macroscopía de la pieza operatoria. Este es un paciente de 28 años, un tumor de células gigantes de grado 2, y lo que se hizo fue electrofulguración y cemento. Otro caso, un caso que presenta una recidiva tumoral bastante grande con invasión de partes blandas, con una PET virtual que muestra una intensa actividad celular, y lo que hicimos fue una resección y utilizamos nitrógeno y cemento. El paciente recibió después también radioterapia, la evolución fue más o menos favorable, pero después de 2 años se perdió. Otro caso, fíjense, un grado 3 en el cual ven que hay inestabilidad. Miren, lo que le hicimos también acá fue un curetaje más nitrógeno y cemento. Otro caso también de un grado 2, se le hizo un curetaje, electrofulguración
comienzo utilizamos más injerto que cemento y habíamos aprendido bien las técnicas de extracción de injerto de las crestas ilíacas. Podemos sacar en la práctica aproximadamente unos 300 centímetros cúbicos de injerto en crestas ilíacas, sobre todo de las posteriores. Con el cemento nos ayudó mucho y actualmente en algunos casos muy especiales utilizamos algún injerto. Este es un caso, fíjense, un tumor que invade partes blandas bastante grandes. Nosotros utilizamos una cuchara para poder sacar el tumor, pero observen la cantidad de tumor que se ve. Siempre le sacamos, no lucho casi una riñonera y media. Lamentablemente después hubo una reciba, utilizamos también nitrógeno, una reciba local, no aceptó una amputación y desapareció, no podía ser siguiente. Ahí estamos colocando el nitrógeno. Como pueden ver, este es otro caso en el cual se va a resecar toda la parte ósea que estaba comprometida y colocamos una prótesis de resección, una prótesis no convencional de fémur distal con tibia proximal y rodilla. Otro caso de un húmero donde se hizo un curetaje, electrofibulación y colocación de cemento. Este es un equipo que estuvo trabajando con nosotros, está Walter, está Juan Carlos, Edwin de República Dominicana, Lucho y mi paisano que estuvo con nosotros en dos oportunidades. Como ven, tumores de células gigantes representa un reto en el manejo desde el inicio. Desde el punto de vista quirúrgico ofrece muchísimas oportunidades: curetaje, electrofibulación, cemento, injerto, colgajos, prótesis. Realmente para nosotros como cirujanos siempre es una oportunidad de aprender un poco más y eso nos permite a nuestros pacientes ofrecerle cada vez mejores condiciones para su cirugía y mejores tipos de cirugía. Finalmente, para invitar a los que tengan interés, el próximo año, entre el 6 y el 8 de septiembre, se va a llevar a cabo en Cartagena de Indias, en Colombia, el 10º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Tumores